Y entonces cuando usted ve todo eso, tiene mucho sentido ver cómo Dios tiene una historia. La Biblia es la historia de Dios. En sí, Dios está contando la historia. Por eso ya tenemos un principio y tenemos un fin. Porque el que cuenta la historia es Dios. Entonces, a mí me gusta llamarle la Biblia la historia de Dios. La historia de Dios, porque Él la está contando. Y suele suceder que, bueno, María y José vivían ¿dónde vivían? Vivían en Nazaret. Pero cuando llegó el tiempo de empadronamiento o que les iban a cobrar un impuesto, tenían que irse a registrar y tuvieron que ir ¿a dónde? A su ciudad. Amén. Tuvieron que ir a su ciudad. No sé por qué aquí me está saliendo en letras menores, acá lo tengo ya en letras mayores. No sé qué pasó ahí. No van a pensar que el pastor se equivocó, ¿eh? Algo está pasando ahí. Bueno, solamente que se ponga de pie. Vamos a comenzar la historia de la genealogía de Jesús. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así en el libro de Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Escuche bien, aquí lo van contando así a pasos largos y luego va dando los detalles. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab. A ver, ya me equivoqué. ¿No lo cambié yo? Sí. ¿Estamos bien? Ok. Sí. Salmón engendró de Rahab. Escucha esta parte. Salmón engendró de Rahab. ¿Cuál Rahab? La que era ramera, que vivía en el muro de Jericó. Pero miren la historia bien curiosa, ahí queda en cortito. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth, que era la moabita, a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. ¿De quién? De la que fue mujer de Urías. Quiero que preste atención a algo, por eso le estoy cantando esta genealogía. Las genealogías hebreas no incluían mujeres. Las genealogías hebreas no incluían mujeres. Si usted va a las primeras genealogías en el libro de Génesis, va a encontrar solo hombres, 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 porque así era. Pero aquí le va a contar una historia que Dios está declarando y que usted ya ve si lo estamos mirando. Menciona a varias mujeres. Versículo 7. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases, Manases a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de... Fíjense bien, la historia cuenta algo muy real. Ellos estaban en deportación, habían sido llevados presos a Babilonia. Vamos a orar y vamos a continuar cómo Dios honró a estas mujeres, porque les voy a contar la historia. La historia de Jesús no se puede contar sin la inclusión de las mujeres. Está algo tremendo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, Padre. Gracias porque tú, Señor, cuentas una historia que nosotros, los seres humanos, somos bendecidos a pesar de nuestros errores y los horrores que hayamos cometido. Tu palabra dice que cuando tú vienes al corazón del ser humano, quitas el corazón de piedra y nos das un corazón de carne. Nos transformas, Señor, y nos das una nueva vida. Tu palabra dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y tú haces todas las cosas nuevas. Por eso hoy queremos recordar cómo tú muestras tu amor, compasión y misericordia para con todos los seres humanos. En esta tarde te pedimos que nos des el entendimiento de cómo en tu genealogía entraron estas mujeres que para muchos serían
una deshonra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y amén. Mujeres, y yo puse así este tema: Dios honra a las mujeres, hablando de cómo, si usted es estudioso, si a usted le gusta la Biblia, o a usted le gusta cuestionar a Dios. ¿Cuánto le gusta cuestionar a Dios? ¿De verdad? ¿Y por qué Dios hizo esto? ¿Y por qué Dios hizo lo otro? ¿Y por qué Dios permite? O sea, tenemos muchas preguntas. De verdad. Yo no creo que Dios se enoje porque usted tenga preguntas. Lo que sí quisiera saber es: ¿se toma usted tiempo para escuchar a Dios cuando usted le está haciendo preguntas? Porque para escuchar a Dios hay que orar y decir: ok, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero tómate el tiempo. Muchas veces Dios queda en silencio y te quiere mostrar algo. Vamos a hablar de estas mujeres. La primera es Tamar. Vamos a ir en la secuencia. Tamar era una mujer cananea. Escucha bien, te hace que le va a dar un poquito de: uy, Señor, ¿por qué vienes de ahí? ¿Por qué vienes de esa genealogía? Tamar, una mujer cananea, ni es hebrea, ni es de Israel. Engendró hijos con Judá, que no era su esposo, era su suegro. Ay, qué vergüenza todo esto. Pero le quiero contar la historia de Tamar. Tamar, en aquel tiempo había un acuerdo. ¿Se acuerdan que a Jesús le hicieron una pregunta a los saduceos? Porque los saduceos no creían en la resurrección. Y cuando hablan con Jesús le hacen una pregunta que querían nomás a ver que Jesús contestaba. Y le dijeron: a ver, Jesús, aquí entre nosotros hubo 7 hermanos que todos fueron maridos de quién? De una misma mujer. A ver, usted va a preguntar: pastor, ¿y cómo es que una mujer con 7 hermanos? ¿Por qué? Había una ley que se llamaba la ley del liberato, de Leví, de cuñado, de hermano. La ley se había establecido porque tenía que tener, toda persona que se casaba tenía que tener una descendencia. La ley decía que si una persona se casaba y moría sin tener hijo, era responsabilidad de su hermano casarse, y el primer hijo que nacía no era de él, era de su hermano. Se le llamaba levantarle descendencia. Escuchen nomás, ya los demás hijos eran de él, pero el primero era lo que llamaban levantarle descendencia. Por ejemplo, también vamos a hablar de Ruth. Ruth, algo similar. Ruth se casa con Malón y Malón muere. Y entonces dicen que ella queda viuda, sin hijos. Y se acuerdan la misma historia. Boaz se casa con ella para levantarle descendencia. Y miren la casualidad, que tanto Tamar como Ruth o Rahab entran en la genealogía de Jesús. Y usted va a decir: ¿por qué, pastor, si son gente que no eran del pueblo escogido de Dios? Es porque Dios muestra su misericordia. ¿Se acuerdan que en Abraham el Señor le dijo: Abraham, en ti serán benditas? ¿Quién? Todas las naciones de la tierra. ¿Cómo Dios tenía un plan? Usted no puede cuestionar a Dios. ¿Por qué? Y tristemente lo quiero decir. ¿Saben que en el pueblo de Israel los israelitas menospreciaron a las mujeres? ¿Sabe que la oración de un israelita judío en aquel tiempo decía: Señor, gracias porque no me hiciste gentil? Gentil era: no me permitiste nacer fuera de Israel. Usted y yo somos gentiles. Todos los que no son nacidos en Israel somos gentiles. Y la oración de un judío era: gracias Dios porque no me hiciste gentil. Y gracias Dios porque no me hiciste mujer, los hombres. Y usted dirá: pastor, pero ¿por qué la Biblia cuenta eso? Porque Dios cuenta los horrores que a veces los seres humanos hacemos, y que nosotros que estamos escuchando esto podemos pensar: ellos lo hicieron, ok, pero vamos a llegar a nosotros después, O sea, Dios conoce todas nuestras historias, y su gracia y su amor es para con todas las personas. Él conoce nuestra historia, Él conoce nuestro pasado. Por eso aquí Tamar, aunque era una mujer cananea, se casó con uno que era de la genealogía de Jesús, pero el esposo muere. Entonces el hermano que seguía tenía que levantarle descendencia. Y si usted conoce la historia en el capítulo
versículo 38 del libro de Génesis dice que el hermano, ¿qué hizo? Dice que el hermano no le quería levantar descendencia, tenía relaciones con ella, pero cuando tenía que embarazarla, no le embarazaba, él terminaba fuera. Él estaba enojado, porque él decía, ese no va a ser mi hijo. O sea, en otras palabras, lo que pasaba con los hermanos es que era, yo le tengo que levantar descendencia a mi hermano para que continúe la descendencia, pero yo debería ser el siguiente, ya que mi hermano murió. Yo debería ser el siguiente en la línea. Entonces había como este conflicto humano. Murió el primer esposo muere porque dice que era malvado. Y el segundo muere por hacerlo peor la cosa. Tenía un tercer hijo y la ley del levirato decía que el hijo tenía que casarse con ella para levantarle descendencia. Pero es una historia un poco complicada, ¿no? Para nosotros que vivimos en este tiempo decimos, uy. Bueno, así era en aquel tiempo. Entonces dice que Tamar, escuche bien, ¿por qué le voy a explicar la historia de Tamar? Porque Tamar está pidiendo que honren el contrato, no con ella, sino con la ley, que era el levirato, porque su amado esposo, con quien ella amaba y se casó, pero era malvado, y tenía que tener una descendencia, si no su nombre desaparecía. Ella le pide al suegro que le dé al tercer hijo. Pero ¿sabe cuál era el problema de Judá? Si el primero murió por malvado, el segundo muere por todavía hacer peor la cosa, y él pensaba, ¿y si le doy el tercero? O sea, me voy a quedar sin hijos. Pero dice que ya llegó el tiempo de que se lo entregara, porque llegó el tiempo en que el muchacho creció, era muy joven al principio, no se lo daba, pero él estaba reteniendo lo que por obligación tenía que hacer. Aquí viene algo que interesante. Los seres humanos, Dios no nos encuentra inocentes cuando usted sabe que es tiempo de hacer algo y usted no lo hace. Y después usted dice, yo quiero que Dios me encuentre inocente. ¿Y por qué te va a encontrar inocente? ¿Acaso nuestra conciencia no nos dice? Te lo digo, a muchos de nosotros hacemos a veces cosas que no deberíamos, y el Espíritu Santo sigue trabajando. El ser humano no es perfecto, Dios es el perfecto, el Espíritu Santo es el que nos guía. Por eso cuando usted está en el cuerpo de Cristo y usted actúa indebidamente, llega el momento en que a través de la oración, de un canto, de alguna palabra, Dios le recuerda y le dice, eso que hiciste no está bien, usted debe de corregirlo. Yo sé que a muchos no nos gusta toda esa parte de lo que, cómo trabaja el Espíritu Santo, por qué Dios hace misericordia con algunos, por qué Dios no hace misericordia con otros. Hermano, una cosa sé, la palabra de Dios dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Y Dios hizo misericordia con muchos. Ahora, hay muchos que han escuchado la palabra de Dios y han despreciado el mensaje de la cruz. Le pertenecía, era una herencia, escuchen bien. Yo me imagino que a lo mejor Tamar de alguna manera sí sabía que esta herencia tenía que ver con la genealogía de aquel que iba a ser el Mesías. Yo quiero pensar, ¿por qué ella insistió? Porque ya se podía haber ido, podía haber roto el contrato y decir, ¿sabes qué? No espero más al hijo, no levanto más descendencia, me voy y me caso con el que me dé la gana. O sea, se lo quiero decir, muchas veces no miramos todos los detalles. Esta mujer viene y dice que como el hombre no le daba al hijo, ella supo que el suegro, que era Judá, viene a pasar ahí por donde ella vivía, y dice que ella se disfraza como que es una ramera. Y usted va a decir, eso ya está mal. Claro que está mal. Claro que está mal. Pero peor tuvo lo que hizo Judá, porque Judá, siendo el suegro, dice que la miró y la deseó y le dijo, ven, permíteme estar contigo. Y ella le dice, ¿y qué me vas a dar? Te voy a dar un corderito de mis cabras después cuando nazca, te voy a dar el más bonito. Está bien, ¿qué me vas a dejar hasta que me traigas el cabrito? Y le dijo ella, escúchenle, le dijo ella, déjame el sello, porque había en aquel tiempo, cargaban ellos un sello como rancheros, como lo que fuera ganaderos, y tenían un sello, tenía un báculo y tenía un cordón que eran de él. Y le dice, déjame esas tres cosas
y cuando me traigas el corderito, el cabrito, entonces te los doy. Bueno, no, el hombre regresa con el cabrito, pero ella ya se quitó la ropa de ramera, prostituta. No le había visto la cara porque se la tapó, dice ahí la historia, o sea que él no la conoció que era la nuera. Y entonces dice que cuando llega el tiempo, el chisme le llega a Judá. ¿Qué crees? Que tu nuera está embarazada. ¿Y quién sabe de quién será? Usted sabe cómo es el chisme, ¿verdad? Y Judá, siendo ¿cómo se dice? El principal de la familia, dice: pues si ella ha cometido pecado, digna es de muerte. Y la manda a llamar. Y le dice: te mandan a llamar porque te van a apedrear, te van a matar. Y luego le dice ella: dile a mi suegro que del hombre que está embarazada es el dueño de estas 3 cosas. Y se las manda de regreso. Se las mandó de regreso. Y cuando él las miró, dijo: escuchó y entendió la historia. Yo debería de haberle dado a mi hijo para que levantara descendencia. No se lo di y ahora ella hizo esto. Ok, usted encontrará pecaminoso, sí, lo es. Pero Dios tuvo de alguna manera misericordia, porque la injusticia de los seres humanos no obra el favor de Dios. Ahora, usted va, otra vez, yo se lo digo porque lo dije al principio, muchos de ustedes cuestionan a Dios. Yo lo cuestiono, pero yo entiendo una cosa, que la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios triunfa sobre los juicios. Porque muchas veces nosotros merecemos otro trato, pero Dios no nos lo da. Dios nos da misericordia. Y usted miró que en esta mujer, usted puede ir y leer la historia y decir: pastor, yo no estoy de acuerdo. Dios se me lo puede decir a mí, la historia no es mía, la historia la cuenta Dios. Y Él hizo lo que Él quiso. Así es de que, hermano, yo más le estoy contando cómo es que Dios usó a estas mujeres para que la descendencia del Mesías viniera a través de ellas. La otra es Rahab. Rahab era también una cananea y ella sí se dedicaba a la prostitución. Tamar fingió ser una prostituta, no lo era. Rahab sí es una prostituta. Rahab vive en Jericó, en el muro, y cuando llegan los espías y entran a conocer Jericó y van huyendo porque los van persiguiendo, la que les da alojamiento es Rahab. Y Rahab hace algo, hace misericordia. Escuche bien, hace misericordia, porque Rahab podía haberlos entregados a los soldados que vinieron a buscarlos y decir: ahí están escondiditos, llenos de miedo, tan temblando, pero yo los escondí, pero se los voy a entregar. No, ella dijo: ellos pasaron por aquí, pero se han ido. Les mintió, pero los protegió. Aquí está la misericordia que ella hace con los espías. Ella regresa cuando se van los soldados que vinieron a buscar a los espías, y viene y les dice esto a los espías: el pueblo nuestro está tembloroso y con miedo, porque el Dios de ustedes es Dios en el cielo y es Dios en la tierra. O sea, ella lo conocía, ella lo reconoció. Entonces, ¿qué le dijo? Ustedes verdaderamente van a conquistar este lugar, porque aquí los hombres de guerra están temblando por lo que han escuchado que su Dios ha hecho con otros reyes. Otra vez, esta mujer reconoce a Dios, y aquí se lo voy a decir: todo ser humano es pecaminoso. Todos nosotros tenemos malas actitudes, todos nosotros tenemos malos pensamientos. Muchas veces cedemos a la tentación, muchas veces. Entonces, el ser humano que no comprende que Dios te está llamando a una vida mejor, pero la vida mejor viene a través del arrepentimiento. No somos libres de pecado. Conociendo que somos pecadores, Dios nos está llamando. Y Dios te está queriendo que tú reconozcas que Él es quien tiene el poder para cambiar tu vida. Nosotros no podemos, Dios sí puede. Y la palabra se llama arrepentimiento. Esta mujer le dijo: ustedes van a venir y van a conquistar este lugar, porque el corazón de los hombres de guerra está temblando y están decaídos. No creen que puedan sustentarse contra ustedes, pero no por el ejército de ustedes, por el Dios de ustedes. ¿Y qué le dice ella? Mire lo que es hacer buen trato cuando usted sabe que usted está a punto de perderlo todo. Le dice Rahab a los soldados: ustedes van a ir de aquí y van a volver a conquistar. Les pido un favor: cuando ustedes vengan, hagan misericordia conmigo, con mi familia y con los que estén dentro de mi casa. ¿Dónde vivía Rahab? Vivía en el muro, ¿verdad?
Por eso es que cuando los soldados se quedan escondidos, después los descuelga ella por la ventana y se van. Pero después regresaron. ¿Cómo venció Israel a Jericó? ¿Cómo entró a Jericó? Dando vueltas, y al final ¿qué hicieron? Gritaron después de que las trompetas sonaron. ¿Y qué pasó con los muros? ¿Solo cuál parte no cayó? ¿Quién derribó los muros de Jericó? Dios. ¿Cuál parte del muro no se cayó? Donde vivía Rahab. ¿Por qué? Porque ella hizo un pacto con Dios. Yo le pregunto aquí nomás a usted. A mí me gusta ver estas partes de la misericordia de Dios. Cómo Dios es que esta mujer hace una protección de proteger a los espías sabiendo que están a punto de perder todo, y ella hace como un último intento de salvar su vida, porque escrito está en la palabra de Dios que los seres humanos daremos todo lo que tenemos con tal de salvar nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta mujer dijo, ¿sabes qué? Los voy a proteger, pero como yo he hecho misericordia con ustedes, yo quiero que ustedes hagan conmigo y con los míos. Y miren, escuche bien, Dios le dijo a través de Josué al ejército de Israel: cuando ustedes regresen a conquistar, no van a tocar la casa de Rahab, porque Rahab hizo misericordia con ustedes. No van a tocar a nadie de los que estén en su casa, o sea, familia de ella o los que estén en su casa. Porque es que Dios dice que cuando usted y yo entregamos el corazón al Señor hay una promesa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hay una promesa. ¿Y qué hace el hombre y la mujer que recibe a Jesús? Tiene que mostrarle a los suyos que hay misericordia. Sí, pero es que yo no creo en este Dios, por esto no. Sí, pero el único Dios que te puede salvar es el Dios vivo. Y ese Dios vivo es el que no vemos. Amén, no lo vemos, pero Él existe. Él oye tu oración, Él oye tu clamor, y tú y yo tenemos que inclinarnos a Él. Nuestra maldad es grande. Yo se lo digo, los seres humanos no sabemos lo que es nuestra maldad. Nuestra maldad es grande delante del Señor. Pero el Señor ya hizo misericordia con nosotros al morir Jesús por todos los seres humanos. Hoy tenemos acceso al trono de su gracia a través de Jesús. Den un aplauso al Señor. Amén. Está Tamar, está Rahab, y también tenemos a Ruth y tenemos a Betsabé. Vamos a hablar rapidito porque no nos alcanza el tiempo mucho para dar tantos detalles. Pero Ruth, ¿se acuerdan con quién se casó? Su esposo se llamaba Malón y Kelión. ¿Sabe qué significan esos nombres? Pues si usted los quiere para sus hijos, no se los vaya a poner. Si usted va, Malón y Kelión quiere decir enfermizo y el que desmaya. Eran nombres muy de verdad. ¿Y qué pasó cuando los dos se casaron? Se murieron. Pero no solamente se murieron ellos dos. Noemí había ido a Moab con su esposo Elimelech, Malón y Kelión, sus dos hijos. ¿Y qué pasó con los varones allí? Se murieron los tres. La historia dice que Noemí queda sola, y las dos nueras, Ruth y Orfa, están con ella. Y ella dice: hijas mías, escuchen bien otra vez, la ley del liderato. Si yo estuviera hoy con un hombre y llegara a quedar embarazada y tuviera un hijo, ustedes no lo van a esperar para que se casen. ¿Verdad que ustedes no lo van a esperar a mi hijo para que se case con usted? Porque era la ley del liderato, tenían que levantarle descendencia. Ok, no. ¿Qué hizo Orfa? Le dijo a Dios: yo voy y me busco otro. Le dijo: sí, estás libre. Le dijo ella. ¿Pero qué dijo Ruth? ¿Qué le dijo Ruth? La miró sola. ¿Qué le dijo Ruth a su suegra? La suegra le decía: vete hija mía, estás joven, ¿cómo te vas a ir conmigo? ¿Vas a esperar que yo tenga un hijo o qué? Y le dijo Ruth: no me pidas que te deje. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Mira estas palabras de una mujer que está decidida, de una anciana. Ella pensó: esta mujer que va a ser sola. Bueno, la historia dice que regresan a Israel, y estando allí había otra ley, que como ya no existía hijo
hijo de Noemí, ¿cuál era el siguiente paso? Que el pariente más cercano a ella podía levantarle descendencia. Y dice que llegó Boaz y hizo misericordia con ella. Y dice que esta mujer, Ruth, se casa con Boaz. ¿Sabe de quién era hijo Boaz? De Salmón. ¿Quién era la esposa de Salmón? Rahab. Boaz es el hijo de Rahab y se casa con Ruth, otra mujer que no es de la descendencia de Israel. ¿Y quién nació de Ruth? ¿Quién fue el bebé que nació? Obed. Y de Obed nació Isaí. ¿Y quién es Isaí? El papá de David. Escuchen bien, ¿cómo Dios le permite a estas mujeres estar en la descendencia directa de Jesús? Porque se decía que el Cristo tenía que ser de la familia de David, de la ciudad de Belén. Belén es conocida como la ciudad de David. Miren pues cómo Dios pone esta historia y usted le puede dar vuelta, la puede mirar de un lado y de otro. La historia se está cumpliendo tal y como Dios dijo. O sea, para usted y para mí podemos criticar los personajes, porque por ejemplo vamos a hablar, la otra mujer es ¿quién? Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Ahí dice, Betsabé era esposa de Urías elitita, pero ¿quién se la quitó? ¿Qué era David? ¿Digno de muerte, sí o no? Era digno de muerte. El profeta Natán vino y le contó la historia a David. ¿Se acuerdan la historia de la parábola que le hizo Natán a David? Había un hombre que tenía una ovejita y había otro hombre que tenía muchas ovejas. David, siendo rey, tenía acceso a todas las muchachas que él quisiera casarse. Pero aquel hombre que tenía una sola ovejita, que era la esposa de Urías, Betsabé, viene David y en su momento de debilidad, como usted lo quiera llamar, viene y la desea. El hombre andaba en la guerra y él la mira cuando él estaba paseando allá en el palacio, porque estaba más alto, miró que la mujer se estaba bañando. Y dice que la deseó en su corazón y la mandó traer. Como era rey, pues le mandó, le tocó la puerta, le dijo que el rey te llama, ya la llamaron. Le hizo el cuento, la sedujo, la tomó. Y él pensó, aquí no ha pasado nada, nadie vio nada. A los días le manda a decir la mujer, estoy embarazada. ¿Y qué hace David? Manda a traer al esposo para que finja que se acuesta con ella y que a lo mejor le dice, él va a pensar que el hijo es de él. Pero como había una regla de un soldado, que un soldado, aunque era traído de la guerra, él dice, ¿cómo mis amigos, mis compañeros están arriesgando la vida por defendernos a nosotros? ¿Cómo yo voy a entrar y dormir con mi mujer y tener placer? Dicen que no entra. Y le dijeron a David, Urías no ha entrado a dormir con ella, así de que él no va a pensar que él es hijo de él. Emborráchalo y que se acueste con ella. Y a un borracho no se acuesta con ella. Entonces David hace peor el primer error. Manda y dice, como él no se quiere acostar con ella, va a descubrir que el hijo no es de él. Mándelo al frente del batallón de guerra y cuando esté a lo recio de la guerra, ustedes se echan para atrás para que él muera. Así ya me quedo yo con la mujer. Escuche bien, la maldad de un ser humano, y usted va a decir, ¿y entonces por qué Dios lo tomó como David? ¿Cómo lo toma? Porque el único modelo que David tiene para nosotros es que si usted va y lee el Salmo 32 o el Salmo 51, David no habla como un arrepentimiento barato. David lloró amargamente, se arrepintió, y aquí hay una clave, que esta es la enseñanza de la genealogía de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús trae a la tierra para nosotros? Oportunidad de que te arrepientas. ¿Ay, de qué? No me lo digas a mí, habla con Dios. Yo no te conozco a ti, tú no me conoces a mí. Pero ¿qué crees que sí? ¿Quién crees que sí nos conoce? Dios. ¿A quién crees que le vamos a ir a dar cuentas un día? A Dios.
¿Qué nos está dando Dios ahorita? Tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué Dios usó a Tamar? ¿Por qué Dios usó a Rahab? ¿Por qué Dios usó a Ruth, que no eran de la descendencia? ¿Por qué Dios usó a Betsabé? Porque Dios es un Dios de misericordia, y aunque a nosotros nos parezca o no nos parezca, aquí está lo más importante. Y dígame, ¿qué nos ha perdonado Dios? ¿Qué nos ha perdonado Dios? Tú dirás, mi pecado no es tan grande. Pecado es pecado. Falla es falla. Y aquí lo que te quiero decir es mi admiración, como Jesús viene de una descendencia que no es. Otra vez, Tamar se puede decir que aunque hizo un engaño, tenía un derecho, ¿verdad? Derecho legal. Rahab, siendo lo que era, entra a la historia del Mesías. ¿Por qué? Porque reconoce al Dios verdadero y se arrepiente. El hombre que se casó con ella era de la descendencia de Jesús. De allí Ruth se casa con Boaz, que era hijo de Rahab. Y por último, después de que nació David cometió un gran error y tomó. Escucha bien, por eso es que quiero que volvamos a la historia. Quiero que volvamos a la historia ahora sí de la genealogía, porque hoy sí te va a tomar. Ponme ahí el primero, hermano. Ponme ahí el primero. Ahora sí te va a tomar un poquito más. Te va a tomar un poquito más de orden y comprender las historias de las mujeres. Acuérdate que si vas a leer genealogías de los hebreos, no vas a encontrar mujeres. No la vas a encontrar. ¿Cuál es la única genealogía? En Mateo, porque si vas al libro de Lucas está la otra genealogía de Jesús, que se cree que es la genealogía, esta es de José y la otra genealogía es de María. Pero son dos genealogías diferentes, pero al fin y al cabo es una información muy correcta para nosotros. Ahora, sí te va a tomar un poquito más a ver, ¿qué pasó aquí, hermano? Ponlo ahí. No, el primero, el de los textos de Mateo. Ahora sí te va a tomar un poquito más de claridad el por qué Dios incluye los nombres. Otra vez, yo no tengo toda la información, pero sí sé que eran de alguna manera misericordia que Dios hizo con estas personas. ¿Y por qué Dios menciona los nombres? O Mateo menciona los nombres. De alguna manera es otra vez lo que yo creo, Dios, no el hombre, Dios honrando a estas mujeres. Libro de la genealogía de Jesucristo. ¿De quién es hijo? Es hijo de David, descendiente de David. Hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Pero aquí está lo interesante. Judá engendró de Tamar. ¿Por qué Dios no lo ocultó? ¿Por qué Dios no oculta eso si es una cosa bochornosa? Porque Dios es un Dios de misericordia, y aunque estaba algo torcido, Él demuestra que Él puede enderezar las cosas. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Isrom y Isrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Aquí viene a mí, cuando yo llegué aquí, es que se me hizo muy interesante que lo muestran muy cortito todo. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Ahí vamos bien. Pero después dice, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. De alguna manera Dios tuvo misericordia de todas estas personas que estaban torcidas, y llega la genealogía de Jesús. ¿Qué le dijeron a María? Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y ahora María. Porque Jesús no es engendrado de hombre. Jesús es engendrado por obra del Espíritu Santo en María. Y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme Él quiera. Y otra vez, para comprender el mensaje, le dijeron a María: el hijo que va a nacer de ti va a ser aquel que le van a llamar Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, porque Él va a redimir al mundo
de sus pecados. Y el Señor Dios le dará el trono, ¿de quién? De David. Porque el trono se suponía que el Señor le prometió a David que no faltaría quien reinara de su descendencia. ¿Por qué? Porque estaba apuntando de que el último rey, que va a ser rey de reyes y señor de señores, es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual está sentado a la diestra del Padre. Y el Señor le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos como estrado de tus pies. ¿Y cuál es el último enemigo? La muerte. La muerte va a llegar a ser quitada. Claro, ya cuando mueren, ya cuando termine el plan de Dios de restaurar la iglesia y de restaurar a los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Toda persona tiene entrada a la gracia de Dios si decide. Y usted cada día decide amar, obedecer y servir a Dios. Porque así como estas mujeres, yo me imagino, quiero decir, estas mujeres tuvieron un amor por Dios, porque si no, no hubieran seguido en la genealogía. ¿Qué quiero decir con eso? Dios tenía planeado desde que le dijo a Abraham: Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, pero ¿qué era? En su descendencia. ¿Y quién era la descendencia de Abraham? Jesús. O sea, es la semilla que viene a través de la genealogía. Por eso le hablo de la genealogía de Jesús. Jesús viene de Abraham. De Abraham pasa a través de David. Y de David llega hacia nosotros ahora como el Salvador del mundo. Ahora, la genealogía ya no es a través nomás de una familia, es a través de la iglesia. La iglesia ahora somos los hijos adoptados, somos coherederos con Cristo y ahora nosotros tenemos un testimonio que dar y compartir con todas las personas. Por eso este fin de semana que viene, el día 19 y el 21, estaremos recordando que un día Jesús nace. No lo queremos recordar solamente como bebé, ya sabemos que Él vivió, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué es el deber de la iglesia? Compartir con todas las personas. ¿Con los buenos solamente? No, con todos. Es Dios quien hace misericordia, es Dios quien transforma a las personas. Por eso usted debe amar y tolerar a todas las personas. ¿Es triste y es duro? Sí. ¿Pero qué hizo el Señor con nosotros? Misericordia. ¿Qué espera Dios que usted haga con los demás? Misericordia. Cuando recién me convertí, recuerdo que leí este versículo en Mateo, no me recuerdo la cita, pero dice que a Jesús lo llamaron a aquellos que no creían en Jesús y le dijeron: mira Jesús, aquí estaba una torre grande, y esa torre se cayó sobre aquellos que la construían y murieron. Y Herodes mezcló la sangre de ellos con sacrificios, porque Herodes era pagano, y Herodes mezcló la sangre de ellos con sus sacrificios. En otras palabras, esas personas criticaban a los que habían muerto y decían: ¿por qué es que la torre cayó sobre ellos? ¿Y por qué es que la sangre de ellos Herodes la mezcló con sus sacrificios? Eso es como repugnante. Ellos criticaban que aquellas personas de alguna manera habían perecido por malos, pecadores, no sé. Jesús lo entiende y le dice a ellos este versículo: yo les digo a todos ustedes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. O sea, ellos estaban queriendo decirle a Jesús: explícanos por qué estos murieron así, por qué es que su sangre fue mezclada con sacrificios paganos. Entonces Jesús le dice: eso no es lo más importante, cómo murieron. Lo más importante es que si ustedes no hay arrepentimiento, al final la separación de Dios del ser humano va a ser la más triste. Por eso es que Jesús viene a morir, para rescatar al ser humano y tener una relación con Dios. ¿Cuál es la muerte? ¿Cuál es la muerte para el ser humano? La verdadera muerte es separarnos de Dios. Hoy todo ser humano puede estar en pecado, pero la misericordia y la gracia de Dios están abiertas para ti. El día que el ser humano muera y no se arrepintió y no le dio el corazón a Dios o no reconoció a Jesús como su Salvador, entonces en aquel día dice que muchos le dirán al Señor: Señor, pero si yo predicaba, cantaba y hacía esto en tu nombre. Y el Señor simplemente lo... Cuando Jesús le dice a los fariseos
que aquellos hombres murieron y hayan muerto como hayan muerto y hayan hecho con su sangre lo que hayan hecho, si todos ustedes que hoy están vivos no se arrepienten al final, todos van a perecer igualmente. Y aquí está la palabra que le digo que me gusta. Jesús les dijo a ellos: juicio sin misericordia se hará con aquellos seres humanos que no hacen misericordia. ¿Qué quiero decirle con esto? Que muchas veces pedimos misericordia a Dios, pero no hacemos misericordia con los demás. Entonces, esta es la parte difícil. Dios dice: si ustedes no perdonan a las personas los pecados, mi Padre tampoco los va a perdonar. ¿Por qué? Porque la regla es la ley de la siembra y la cosecha. Cosechas lo que siembras. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, tienes que aprender a perdonar. Si ya tienes a Cristo en tu corazón, tienes que aprender a hacer misericordia. ¿Para qué nació Jesús? Para darnos un ejemplo. El ejemplo más hermoso de Jesús a través de toda su historia. Por eso le quería contar la historia de la genealogía de Jesús. Jesús no viene de una genealogía que usted dijera perfecta. ¿Y por qué no? Pues porque Jesús vino a redimir al ser humano del pecado. Y todos los seres humanos son pecaminosos. Y todos nosotros hemos sido recibidos a misericordia. Y si Dios le dio a estas mujeres el estar en su genealogía, es porque de alguna manera a Dios le plació. Y si hoy en día usted dice: bueno, ¿y por qué con ellas? Bueno, porque yo te puedo decir que también conmigo, o no sé tú, pero también con nosotros Dios ha hecho misericordia. Yo no me puedo comparar con nadie. Yo solamente me puedo comparar conmigo mismo. Y yo tengo que llegar a ser semejante a Jesús. Yo no puedo mirar a otra persona y decirle: ¿por qué tú haces lo que haces? Más bien debo decir: hermano, considera lo que estás haciendo. Eso no es correcto. Pero yo no le puedo criticar por decir: eso que tú haces yo no lo haría. Porque a lo mejor dice la palabra de Dios: considérate, no sea que tú más adelante caigas en algo semejante. Por eso la importancia de aprender a ser compasivos y misericordiosos. Voy a invitar al grupo de alabanza que pase. Yo quiero que usted incline su rostro. Esto de la genealogía de Jesús la quiero contar porque muchas veces no la sabemos. Muchas veces pensamos que todo en la historia de Dios es perfecto. No es perfecto. Dios es el perfecto y Dios es el que endereza. Por eso la palabra de Dios dice: el que llega y está viviendo ahora en Cristo ya es una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si algo yo puedo decir que quisiera que los seres humanos imitáramos a Dios, es en amar y perdonar. Dos cosas muy difíciles. Porque no puedes perdonar sin amar y no puedes amar sin perdonar. Eso no es verdadero. El verdadero amor duele. El verdadero amor nos hace sufrir. Por eso tú tienes que seguir siempre siendo una luz en medio de las tinieblas. Tú tienes que ser la sal que le dé sabor a tus relaciones, a tus conexiones. Donde quiera que estemos, hermanos, tenemos la oportunidad de brillar. Jesús no vino a hacer un trabajo fácil. Jesús vino a hacer uno de los trabajos más difíciles, que era amarnos, mostrarnos gracia, mostrarnos favor, pero sobre todo misericordia. Permita que te pongas de pie.